Al principio no había mapas, no existían fronteras ni líneas, ni hombres, solo un abismo inmenso, silencioso, y una presencia que observaba. Entonces ocurrió lo imposible, algo separó la nada en dos, luz y oscuridad, arriba y abajo, lo que era y lo que quedaría oculto. Ahí nació la primera frontera. Desde entonces hemos vivido obsesionados con cruzarlas. En archivos olvidados hay reportes que nunca llegaron a hacerse públicos. Uno de ellos describe a un grupo de investigadores que, en lo profundo de una cueva, encontraron algo que no debía estar ahí. Una extensión de la Tierra perfecta, intacta, como si nunca hubiera sido tocada desde el inicio de los tiempos, sin erosión, sin huellas, sin historia. Y en el centro un árbol. No tenía raíces visibles, no pertenecía a ninguna especie conocida. Pero lo más inquietante no era su forma, sino la sensación que provocaba. Una mezcla de fascinación y advertencia. Como si al acercarse demasiado uno pudiera entender algo que no debiera, uno de los investigadores decidió tocarlo. Lo que ocurrió después fue borrado del informe oficial, pero alguien filtró una frase, apenas un fragmento de su última grabación. No fue el principio, fue una advertencia. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera, en nuestro nuevo espacio. Un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera como nosotros. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura con Soli del Coso, Andrés Guerra. Hola. Hola, amigos. Vamos a cruzar los dedos que esta vez el programa salga un poquito más. Esta es la buena, sí, esta se va a oír bien. Yo solo digo una cosa, a base de la experiencia y a base de práctica, todo el mundo va evolucionando, cual ha habido Pokémon, o sea, nosotros también seremos como un buen Charizard. Vamos, Charmander. Bueno, ¿qué tenemos? Siempre de buen Charizard. Sí, se nos va un poco la olla, pero bueno. Los habitantes de frontera somos así. Somos así. Somos así. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por el origen o el principio de todas las cosas, al menos según la fe judío-cristiana, es decir, vamos a abordar algunas partes del Génesis, el primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento, ya todos sabemos de qué estamos hablando, pero seguiremos con nuestras loquísimas noticias de ¿pero qué me estás container? Y para terminar vamos con un gran personaje, María Sibila Merian. ¿Comenzamos? Toma ya, pues sí, ¿eh? Y de cosita, ¿no? Yo creo que esa sección es más para adelante. Bueno, como hemos dicho al principio, vamos a abordar partes del Génesis, porque el Génesis tiene distintos puntos de vista a los que abordar. Y bueno, ¿qué parte te has empollado tú, Andrés? ¿Qué vienes a desvelarnos los secretos? Pues yo voy a hablar de una cosa que todo el mundo ha oído siempre vamos, pero... ¿De toda la vida? De toda la vida del Señor. De Dios. Y pues mucha gente a lo mejor dice, pues sí, lo he oído, pero no sé muy bien ¿de qué va la cosa? ¿A qué se refiere esto? Voy a hablar de la Torre de Babel. Toma ya. Sí, a ver, todo el mundo... Me ha pasado lo mismo a mí, que yo vengo a traer algo, que he descubierto cosas. Es que os dije, el Génesis tiene muchas cosas que descubrir. Ahora lo contaré, y de hecho es curioso. Y de hecho es que lo sabía por encima y tal, pero me he leído, o sea, tengo una Biblia en mi casa, o sea, me lo he leído a posta para esto. O sea, bueno, dinos lo que has descubierto tú. Pues mira, os voy a contar un poquito. Una historia breve, cargada de significado. Sobre ambición, unidad y ruptura, ¿vale? Así que imaginaos un mundo en el que todos estuviéramos de acuerdo. O sea, que donde todos los seres humanos hablásemos el mismo idioma. O sea, eso es complicado. Aunque lo intentamos, pero es complicado. La tecnología está ayudando un poquito a unir, pero me gustan a mí los pinganillos, eso van a acabar con las academias de idiomas. Claro.
Eso que te pones el pinganillo y te está soplando, te está traduciendo Está- simultáneamente. Y los estudios de la filología y todo eso. Estás vamos. entendiendo al chino ahí. Ya, como- sí. A ver, sí, mucho nueva tecnología va a acabar con muchos puestos de trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, no había males entendidos, no había barreras culturales, las ideas fluían. Pues esto es de lo que se habla, es lo que plantea el capítulo 11 del Génesis. Ahí lo lleváis, el 11. El 11. No, Irlo buscando. ir En la mirando. Biblia que tenéis en la mesita, esa que utilizáis de calzador, de la mesa, ahí tiene que aparecer. cogerlo. Pues se supone que después del diluvio, ese momento que... Ese momentazo. que Yo se traigo puso ese ahí. momentazo, momentazo diluvio lo traigo Aquí aquí. el otro día estuvimos ahí, pero no, se acercó. Pues la humanidad se volvió a expandir. Los descendientes de Noé se multiplicaron y se establecieron en una llanura fértil, en la región de Sinar, lo que hoy podría corresponder a la antigua Mesopotamia. Irán, ¿no? Sí, 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 por eso sí. la zona. Ahí es de lo que están dejando, porque madre mía. Sí. Y no me extraña que estén medio grillados, porque claro, si los descendientes de Noé, que era sus hijos y sus mujeres, ahí endogamia. ¿Algo? luego lo podemos hacer Endogamia. en plan subliminal. Bueno, pues lo que ocurre allí es que surge el nacimiento de una ciudad. El inicio de un proyecto que cambiaría el destino de la humanidad. A ver, dijeron, vamos a construir una ciudad. Aquí en mitad de que nos apetece a nosotros. Este sitio está bien. Claro, y el problema es que como se pusieron todos de acuerdo, pues pensaron, vamos a ver si la cúspide llega hasta el cielo. Hagamos un nombre, hagamos o sea, para que no se disperse esto, para que estemos todos unidos y para que vayamos todos de una. No era simplemente una arquitectura, era una declaración de intenciones, una torre que desafiaba los límites, una humanidad que se niega a dispersarse. ¿Qué pasó aquí? Qué onírico todo. ¿Qué pasó? Pues, a Que a ver, Dios no le pareció bonito. que llegó el de arriba y dijo, voy a ir por ahí abajo a ver qué está haciendo esta gente. Sí. A ver los bichitos estos que están haciendo. Entonces se supone que Dios bajó, descendió. Eso, a ver, todo esto es muy metafórico, no va a coger el ascensor del momento. Ahí, venga, voy a... Sí. No, se cogió el ave. coger, ponemos un redoble de tambores. Y como yo edito. Sí, pues sí, descendió y para ver lo que estaba haciendo la humanidad. Entonces se dio cuenta que estaban cooperando todos juntos, que estaban haciendo algo que... Qué apañados, oye. Pues que no, la verdad es que Dios se quedó así un poquito diciendo, Vamos, qué criatura. esto no me está cuadrando, para conforme son... Se están portando bien. Para conforme son Si los quieres humanos... te lo no, pongo ya, otro que lado. soy muy terco. Para conforme son los humanos, vamos a ver qué están haciendo. Aquí que estén todos de acuerdo. Si con el diluvio se los había cargado ya. Entonces, Así pues se ve que Dijo, ya, no le supo ya, poco, supo poco lo del diluvio y dijo, vamos a ver. Entonces, aquí la historia lo que cuenta es que, según Dios, no le pareció muy bien. De hecho, nada de lo que se propongan les será imposible. Es una frase que, bueno, que depende de cómo la trates, puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no le pareció bien. Entonces ocurre el evento que da el nombre a la historia, la intervención de Dios. Lo que hizo fue confundir las lenguas otra vez, de repente. O sea, las palabras dejaron de significar lo mismo, las órdenes se vuelven incomprensibles, dejaron de cooperar. A partir de ahí, pues es cuando empieza esto un poquito y a lo que es el relato bíblico. De aquí, pues nos lo podemos tomar de varias maneras, o bien como una metáfora bíblica, o bien como algo un poco más metafórico, vamos a ver. como una lección. por así Sí, decirlo. como una lección, en plan de que como que la soberbia de la humanidad pues no podía llegar hasta ese límite. De hecho, aquí de lo que se habla es pues eso, que a Dios no le pareció bien eso. O sea, que la gente cooperase tanto y tal, como que no le cuadra. Y que No, claro, es algo que no... claro, construyeran la torre y que llegasen a él. Que eso le Claro, gustó claro, menos. porque la idea era llegar al cielo, o sea, llegar a la divinidad. Y eso pues se supone que a Dios pues no le cayó muy bien. Si no quiero ocuparse en mi casa. Le toca un poco el ego, ¿no? Sí, dijo, Hombre. me vais a venir aquí ¿A mi casa? Aquí os vais a acercar. No, quita. no. Pues bueno, algunos estudiosos sugieren que Babel
podría estar inspirada en grandes estructuras de la antigua Mesopotamia. Los zigurats, torres escalonadas construidas como puentes entre la tierra y el cielo. ¿Y si el relato no fuera completamente simbólico? ¿Y alguna civilización, algo por ahí desconocido estuviera detrás de todo esto? Es curioso, porque por la época ya sabemos que... Exactamente, hay muchas tenemos construcciones ahí similares. Sí. Otro va más allá y hablan de teorías alternativas. Por ejemplo, hablan de una humanidad antigua con un conocimiento avanzado. Lo que ya hemos hablado muchas veces. Cosa que yo estoy totalmente convencido, vamos. A ver, hay muchos factores que ayudan a pensar en hay eso. Indicios, hay indicios y ya no solamente por el hecho de que tú lo pienses, es que hay indicios geológicos, arqueológicos, hay indicios. Leche. Claro, conocimientos avanzados, tecnológicos, una civilización capaz de organizarse. Hay construcciones, hay infraestructuras que era materialmente imposible, según la teoría que tienen los expertos ahora, de que esas culturas pudieran hacerlo, esas infraestructuras. Yo lo tengo clarinete. Aparte, lo que trata esto es que, claro, tú imagínate que toda la humanidad va de una a montar eso. O sea, que todo, venga, tú, coge tú, haces tú, todos de acuerdo. Y sin discusiones, sin problemas, sin guerras, sin conflictos. La sal de la vida se pierde ahí. Claro, algo... O sea, para una vez que la humanidad coopera a quien no le mola. de forma buena, con bondad, y dicen, no me mola. Entonces, a Dios no le mola nada, porque antes de esto fue el diluvio, y cuando estaban peleando entre ellos se los cargó, y ahora que cooperan tampoco le mola. Dios se y supone, y Gomorra, Dios se supone que está más a favor del libre albedrío, de que no vaya todo como tiene que o debería ir. Bueno, es que o pensamos nosotros. Es que Dios ha cambiado mucho, porque en el Antiguo Testamento se supone que era un Dios más beligerante, más vengativo, más guerrero, más sanguinario, y luego se ha ido dulcificando la imagen de Dios con el tiempo. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? O sea... Bueno, pues hay quienes incluso conectan Babel con teorías más especulativas. Intervenciones externas, manipulación genética o una especie de reinicio de la civilización humana. Puede ser también así, pues venga. Sí. Que vamos, que si seguimos las marchas que llevamos, no sería raro que reiniciáramos. Que tuviéramos otro reinicio, que le den al botón y... diluvio, o lo que sea. Sí, hay ciertas partes del mundo, como trama ahora, que habéis visto el meme que se ha puesto de sí mismo como que es Jesucristo. ¿Quién? Trump. Ah, sí, lo tuvo que retirar porque ya lo han dicho. Es que se cree ya que es Dios directamente. Ahora es muy fuerte porque a mí me llamó mucho la atención que teniendo un papa americano, estamos aquí a fuerte. Lo que estamos es que no estamos, ¿verdad? Pues la cosa, que se ha metido con el papa también, claro, que tengan ese conflicto porque ya de hecho es que le ha quitado autoridad al papa. Total. ¿Sabes? Ha llegado y ha dicho que no me vas a venir aquí a contarme tus películas, que yo lo estoy haciendo todo muy bien. Y de hecho lo del meme ese, que no sé si... No lo he visto. No. Pues sale tan como si estuviera santificando ahí a la gente y como si estuviera en plan... Es que ha hecho con inteligencia artificial una imagen en la que se supone que era Jesucristo y entonces le ha puesto su cara a Jesucristo como si él estuviera sanando. Pero lo ha hecho él, y ¿dónde lo ha colgado? En su canal de Twitter. Y en cuanto ha visto que se ha puesto... Pues, hombre, no está bien de la olla. No tiene dignidad. En cuanto ha visto que ha subido la espuma, lo ha quitado enseguida. Y dicen, no, es que yo quería simular como que era alguien de la Cruz Roja. No, Dios. Digo, simular, es que me da igual. ¿De la Cruz Roja o de médico, lo que sea? Me da lo mismo. No estás bien, tío, no estás bien. En fin, pues no hace falta que le caiga la torre de Babel en la cabeza. Sí, ya está, y se acabó Tran. Bueno, volviendo a lo esencial, la historia de Babel también habla de algo profundamente humano. El deseo de trascender, de dejar huella, de alcanzar lo imposible. Una torre que llega al cielo. No es solo una construcción, es un sueño. Y quizás la verdadera confusión no sea solo lingüística. Quizás sea la incapacidad de entendernos. Ahí está. O sea, que eso... Que muchas veces nos entendemos sin palabras, así. Es muy importante, sí. Mira, tengo así a Consoli. Y ella dice, esta no está bien. Exacto. Así que, pues eso pasa incluso hablando el mismo idioma. Pues, para que veáis, hoy, miles de años después, seguimos construyendo nuestras propias torres. Tecnología, redes globales, inteligencia artificial, y sin embargo seguimos sin comprendernos del todo. Totalmente. Así que la Torre de Babel
no cayó, simplemente, nunca se terminó. Y tal vez eso es lo más inquietante de lo que sucedió entonces, que la humanidad sigue intentando otra vez generar nuestra propia torre. Así que... Lo que yo sí he visto es que yo creo que en la Torre de Babel creo que piensan que existió. De hecho, llegaron a intentar, lo que pasa es que llevó, se construyó y se volvió a construir, se reconstruyó otra vez. Por lo que yo he estado mirando, que no he puesto aquí, que llegaron a tener una planta de... ¿Cómo era? Era de, no sé si era de 90 o 900 metros cuadrados, pero querían hacerlo para que fuese tanto de base como de altura. O sea, imaginaos el pedazo pepino que querían montar. O sea, eso era... Vamos. Pero claro, vamos a lo mismo. Si tienes a todo el mundo de tu parte y estáis todos de acuerdo y... Pues oye, sería más fácil que no... Oye, pues yo no hago nada, pues venga. Claro, probablemente no exactamente siguiendo con la literalidad de lo que es la leyenda, por así decirlo, pero que probablemente a lo mejor al leer las escrituras a alguien o a algún pueblo se le ocurrió hacer su propia Torre de Babel, y no digo yo que en algún momento en algún sitio exista algún tipo de construcción. Yo no descartaría un figura de lo que has dicho tú, se piensa que es que no sé dónde, sé que está... Que es como la base está en Irán. Sí. Se encontró como la base y se piensa, se cree que puede ser una Torre de Babel por una inscripción que ponía no sé qué, no ponía torre, pero no ponía no sé qué de Babel. Sí. ¿Vale? O sea, que se piensa que puede ser. De hecho, está documentado hasta por Alejandro Magno que cuando llegó a la zona de Irán encontró eso, o sea, esa torre existía, pero esa torre se ve que era se caía, lo volvían a construir, o sea que a lo largo de los años no solo se derrumbó y allí se quedó los escombros. Sí, es que lo que dices tú del texto ese que encontraron es que tiene una relación que es más o menos literal. O sea, no creo que no llega a decir lo de Babel, pero es que lo de Babel era como algo de acercamiento a la luz o de acercamiento a lo divino y tal. Sí. Y me parece más que una localización sería un significado de la palabra, ¿no? Vale. Ahí estamos. Así que, bueno, pues esto es lo que he traído yo de Babel. Muy interesante. Yo, fíjate que ya sabéis cuáles son mis convicciones religiosas, ninguna, pero la Biblia, porque me regalaron una Biblia. Estuve una vez en un grupo de escritura creativa y una de las chicas que estaba en el grupo era súper, bueno, y sigue siendo, la mujer no se ha muerto, súper religiosa, ¿no? Y entonces, para cuando nos despedimos, nos regalaron, que por eso tengo la Biblia, diréis, esta mujer. Pero sí que es verdad que me parece un libro muy interesante para analizar, ¿vale? Y aparte, desde mi punto de vista, creo que también es muy interesante para poder analizar cada una de las religiones, es realmente estudiar la historia de la religión, ¿sabes? Más allá de seguir a pie juntillas los dogmas y ponerte un velo en los ojos y directamente es como hacer lo que quiera la religión que te mande, yo creo que, vamos, que lo más conveniente para poder reflexionar sobre cualquier cosa en el mundo es analizarlo y que menos que leer su libro sagrado y analizar esa... De hecho, es que en la Biblia, estoy segurísima que leyendo cada uno de sus partes puedes encontrarte testimonios históricos de momentos que ha ocurrido algo, y te puedes encontrar en la Biblia algún momento que no sea solo metafórico, que sea literal, algo que vieron, algo que... De hecho, es que en mi caso, en el tema del diluvio, sí que esa leyenda se da con un evento catastrófico real, ¿sabes? La verdad es que todo es súper interesante. Bueno, y en tu caso, Consoli, ¿qué nos has traído? Pues yo voy a hablar un poquito del Génesis de forma general, ¿no? Porque sabéis que el Génesis es el primer libro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y que son común tanto a judíos, cristianos y islámicos, ¿vale? O sea que los islámicos también creen en Adán, en Eva y en ese mito de la creación. Y bueno, sabéis que hasta hace relativamente poco creíamos en este mito de la creación, es decir, quizás nuestros abuelos que no tuvieron acceso a la teoría de la evolución creían en Adán y en Eva, ¿no? como padres originarios de los humanos. Qué shock cuando se encontraron los primeros restos arqueológicos, ¿verdad? Sí, hubo gente que no pensaba que eso... De hecho, hay gente que no cree todavía en la teoría de la evolución, como los creacionistas. Exactamente. ¿Vale? Que todavía creen en Adán y Eva como
padres originales de la humanidad. Claro, de hecho es que mucha gente, claro, por el tema de las leyendas y tal, mucha gente que se encontraba a lo mejor dinosaurios, como no estaba en su cabeza la teoría de la creación, pues que eran dragones. Eso te iba a decir, al final la ciencia es la que ha ido empujando ahí un poquito. De hecho es que muchos seres de la literatura y de la mitología, pues probablemente sea el resultado de haber encontrado restos de seres de otras épocas, evidentemente. Claro, de hecho, y como no estaba en su esquema mental el hecho de que hubiese una evolución, porque claro, es que la Biblia ya según la Biblia, el mundo tiene 6.000 años. Exactamente. Entonces, porque la escribió Moisés hecho, y más o menos... Y a partir de atrás ya no hay nada. Uno de los primeros fósiles que se encontraron lo intentaron montar con las imágenes que había de los dragones antiguamente. O sea, era un poquito así. Luego ya cuando fueron evolucionando y dijeron que has puesto una vértebra ahí, ya se dieron cuenta de que no estaba la cosa... esos restos eran los dragones medievales. Estaban ahí a tope. Bueno, es que los dragones tampoco existieron, o sea, que no sé cómo dragones el esquema... existen, no como, sí, el dragón, como se figura. Pues probablemente el esquema está en lo que te he dicho, de que alguien se encontrase algún tipo de resto que estuviera muy bien conservado, muy bien colocado, y a partir de ahí vino la imaginación y hizo una reconstrucción pictórica. Anda, los ilustradores, antes de que existiera la ciencia como tal, animales o seres de otros continentes. Sí, le echaba yo he visto una ilustración de Durero de un animal que él no había visto en su vida y simplemente lo pintó o lo ilustró como lo habían contado y no tiene nada que ver con el real. Porque claro, es que de oídas ya me contarás. Bueno, pues el Génesis está lleno de curiosidades y sobre todo de muchas preguntas. Por ejemplo, hay 2 relatos de la creación. En uno, Dios crea al hombre y la mujer al final, ¿no? Creó la tierra, las estrellas, los animales, tal. Y al final... Y con la brocha que me sobra, la mujer. Adán con el sobrante. los crea, o sea, en el primer mito crean los 2 a la vez, pero al final, ¿no? Y en el segundo mito de la creación, crea Adán, después los animales y al final Eva. Claro. Que bueno, sabéis que hay una teoría, ¿no? De que primero Dios creó a la mujer, pero se arrepintió que era Lilith, sí. ¿No? Bueno, eso también lo dejo ahí porque es que hay tantas curiosidades que no nos da tiempo a todas. Pero bueno, investigar. Eso. Otra teoría es la serpiente, ¿no? La serpiente que siempre la hemos tenido, por lo menos como cuando nosotros éramos pequeños y te explicaban todas las cosas así un poquito por encima, la serpiente que era el diablo. Sí. Era el diablo que tentó sobre todo a la mujer. Claro. Fue a la mujer, que la mujer era muy mala, ¿no? Claro. Le convenció a la serpiente y la mujer le dijo a Adán, que era muy tranquilito, era muy más bueno, y le dijo el hombretón, que por cierto nunca se dice que fue una manzana, ¿vale? Nunca se dice eso. El árbol, el fruto del árbol del conocimiento. Entonces, hay mucha gente que piensa que la serpiente lo que quería era que en los humanos tuviéramos acceso a un conocimiento que Dios nos negaba. Es decir, Dios no quería que conociéramos. Exactamente. Y la serpiente quería que sí, que tuviéramos acceso a ese conocimiento. De eso es que la religión nos quiere mantener ignorantes. Pues a partir de este pasaje hubo mucha gente que pensó exactamente lo que tú, que Dios nos quiere mantener ignorantes. Entonces, adoraron a esa serpiente de la creación, porque la serpiente lo que nos quería era ayudar a conocer. Hombre, ¿vale? Y sabía a quién acercarse, a la lista del grupo, a ella, que al conocimiento. De hecho, vamos, la serpiente es lo que estamos diciendo, es un símbolo. Al final en tema de Illuminati y masonería y demás, está ahí. Claro, es que la Biblia está llena, sabéis que en la Cábala también coge todos los pasajes de la Biblia y los va analizando, ¿no? Analizando, como dices tú. Todo tiene un significado. La serpiente, ¿qué significa? Por ejemplo, las veces en que Dios reinicia la humanidad también tiene significado. Sí. Y todo eso lo van interpretando a nivel espiritual. Ya mismo, ¿vale? Para que... ya mismo va a venir un reinicio de eso así. Sí. Conforme se está poniendo el botón donde hay que buscarlo ya. Sí. Y luego la matriz. Hay bueno, sabéis que, por ejemplo, todos los patriarcas del Génesis viven
muchísimos Un años. porrón de años, sí. Un porrón de años, pero como por ejemplo Matusalén, que era más viejo que Matusalén. Es el que se 969 años. Ese vivió es el Matusalén. top. Sí, Ese sí, que está ahí. Noé también, 600 y pico, es una burrada. Matusalén fue el último de los patriarcas que vivió más antes del diluvio. A partir del diluvio universal, la gente empieza a vivir menos. Claro. Eso también se dice que es un significado que es como el declive de la humanidad, ¿no? Exactamente. Entonces, Estamos en el declive, ¿no? exactamente. Bueno, ya llevamos tiempo. Bueno, ya que llevamos- una cosa que se me olvidaba deciros, que es que Caín, por ejemplo, Caín también vivió muchísimos años. O sea, después de matar a su hermano por envidia, y piensa, bueno, es que Dios ha hecho aquí tropelías con todo el mundo, incluso nos expulsa del Edén. O sea, era un Dios vengativo a tope, Sí, ¿no? era muy Y dices tú, beligerante. oye, Tenía sus cosillas. bueno, Tenía- y dice, pues ¿qué va a hacer con Caín que mató a su hermano? Pues Pues no. yo haría alguna cosa, por lo menos castigarlo. Pues sí, lo castigó, llevándolo al este del Edén. Pero Caín le dijo a Dios, oye, que tengo miedo de que me ocurra algo por lo que he hecho. Claro. Y Más de allá que me las maten. tonteras. Y de Sí. que me Pues a ver, maten. a ver qué me va a Y pasar. aquí surge una pregunta. ¿Que lo mate quién? Si solo estaba Adán y Eva. Ahí está. Pues se supone que había otra humanidad, Fuera de- otras personas, Exactamente. porque Caín se fue al este del Edén y según pone la Biblia, creó su familia. Oye, vi una película que se llamaba así, ¿no? Al este del Edén. Al este del Edén. Yo me venía al este del oeste. Pero esa no tiene nada que ver. Pues sí, No, es no. que sabéis que el este es como una especie de maldición. Irte al este de Claro. significaba como una especie de discriminación. Claro, no, pero no se- quiero, y se iban al este. Todo eso, Pero por la parte por la que iba también. Es igual que la derecha y el distro. Todo, Sí, estoy todo diciendo tiene al su... este, La diestra al este. y la Claro. siniestra. Vale. Claro. Eso es. Bueno, pues eso también es curioso como Caín, pero también os voy a traer unas curiosidades del corazón Oh. que salen las Génesis. Hoy que salen las tienes que Génesis. decir, hola corazones. O los corazones La- del Génesis. La super Venimos pop. aquí al Irgartiguru. Ven- Y Gartiburu. El tomate, Morena. el tomate del Génesis. Bueno, pues Irgartiguru Abraham manchega. se casó con su hermana. ¡Qué fuerte, tío! ¿Qué me estás contando? Se casó con su hermana. Se Endogamia. supone que era el Endogamia. padre solo, pero era su hermana. Claro. ¿Vale? Que Es Sara. fuerte. Es fuerte. Si es que te pones a leer el La Génesis necesidad, un o, momento bueno, de... o la Biblia y parece un chascarrillo tras Ya, ya, otro. pero es que Ese sabéis lo que chisme. hizo el señor Abraham, que Abraham es el patriarca bueno, que sabéis que Ahora fue vagando, está en el top también. Sí, está sí, ahí. sí, fue vagando por el desierto, Como iba- todos los grandes. como todos los grandes, iba Exactamente. buscando sitios en los que quedarse, ¿no? Entonces, en un momento en que llegó a una ciudad egipcia, pues le dijo a su mujer, mira, tengo miedo de que nos ocurra algo. Todo el mundo, Y como él era el patriarca, dice, yo voy a decir que tú eres mi hermana, ¿vale? Porque tú, en ese Ya. caso sí iba a ser su hermana, no su mujer, porque tú eres muy bella, Claro. y como tú eres muy bella, a ver si siendo mi hermana, tú le molas al del alcalde, ¿no? de la población y nos deja estar. Ah. Pues eso lo hizo 2 veces, o sea, 2 veces entregó a su propia mujer, Sí. Para... al patriarca de Pero la, para quedar bien, de la para quedar- ciudad, la ofreció, ¿vale? Como si Se fuese un supone objeto. que Dios la protegió y no ocurrió nada. Claro. Pero Abraham, que fíjate que majete, Sí. dijo, bueno, pues ahí te queda Sara Sí, sí, sí. y así a mí no me pasa nada. Es el marido ¿vale? que toda Esto, mujer quiere tener, ¿eh? Total, Ahí. Pues sí, bueno, Sara lo perdonó todo. Como todas las Bien. mujeres cristianas, claro. Y sabéis que luego tuvo a su hijo Isaac, Mm. ¿vale? Cuando ya tenía, yo qué sé cuántos Chorrocientos años. años. Bueno, Como esa 90 gente vivía 90 mucho. años, me parece que tenía 90 años Sara Madre o mía. 90 años o ambos. Buena edad fértil. Madre mía, vaya, Sí, sí, claro, ya vaya pensaba que parto no. que tendría la Claro, ya mujer ahí. pensaba que no iba a tener hijos y es que En- Dios, es normal. es Dios le normal. prometió un hijo a Abraham. Entonces, Claro. como no tenía mojica. hijos, Sara le dijo a su esclava, oye, vete con Abraham y el hijo que tú Ahí. tengas lo hacemos como que es mío. Vete detrás del matorral. ahí. O sea, Pero chíngate a mi marido porque Sí. yo estoy muy mayor ya. A mí Pero que luego ya- al ya me poquito viene. ella se quedó embarazada. Entonces, ¿Y qué el hijo que tuvo con la Con la sirvienta. pues lo piraron también. Todo muy lógico, muy normal. Dijeron, y llama a muy Herodes. bondadoso. Que venga Herodes. Bueno, La- pues que haga la verdad, limpiar. bueno, ¿sabéis lo que pasó con Isaac, no? Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con Cuenta, el hijo, cuenta, con el cuenta. hijo que tan esperado. Cuenta, Pues que cuenta. llegó Dios y dijo, oye Abraham,
que te vayas y mátalo. Sí, ¿vale? Que te lo digo que yo. me apetece a mi chicha hoy. Que... Sí, luego menos mal que lo paró en el último momento. Bueno, pues y bueno, os voy a contar otro chisme también muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Fuerte. Bueno, o sea, lo de hasta ahora era normal, ¿no? Bueno, Venga. sí, Lot se salvó de milagro de Sodoma y Gomorra. ¿Vale? Era pariente Ahí de Abraham. salió paradigma, ¿sí? Entonces Tuvo Lot que se poner las salvó cosas bien. junto con sus 2 hijas. Sí. Y entonces Lot se fue como a vivir a un sitio, una cueva, El y descampado. las hijas pensaron que tras esa, que también se cree que existió Sodoma y Gomorra, ¿vale? No, os lo digo. Sí, como Pero localizaciones, sí. Pero las hijas pensaron que se había acabado la civilización y que solo estaban ellos en el mundo. Y entonces dijo las hijas, pues papá, pues vamos a tener relaciones sexuales porque la especie hay que continuarla. Es decir, venga, que... Esto es escrito en la Biblia, escrito Hay que como darle una movimiento. cosa normal. A ver, Tomarlo como queráis, a ver, ¿vale? Luego nos sorprende que en la época franquista, pues muchos padres violasen a sus hijas y cuando se quedaban preñadas las Bueno. mandaban al patronato, ¿sabes? Porque claro, les daba vergüenza. Quedaba Entonces, feo, y entonces nos lo encerraban, ¿sabes? O sea, esto es muy cristiano todo. Bueno, pues Me encanta. estaba mejor visto. ¿sabéis lo que ocurre? Que también hay una línea de investigación en la que se cree que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. No. Se cree, pero fijaros que Es antiguo, el que 2.0. hasta Marción de Sinope, ¿vale? Un filósofo del siglo II, Ujú. o sea, antes de que se hubieran formado todos los libros de la Biblia, en el siglo II, este señor ya pensó que eso no era así. O sea, Claro. que no podía existir un Dios tan, vamos a poner, tan beligerante, tan Era muy sangriento, vamos. muy sangriento, muy vengativo, Sí. Un poco gore. ¿vale? Que cuando algo no le cuadraba, venga, diluvio universal, Sí, venga, sí, fuera que se del los cargaba a todo el venga, mundo. me cargo Sodoma y Gomorra. Y luego resulta que a lo mejor estaba a favor de un pueblo y iba en contra de otro y se cargaba al Sí, otro. sí. O sea, Pero si es que si os metéis en historias griegas y demás, o sea, los dioses nunca han sido tampoco Buenos. cosa fina, o sea, No, de que no. las cosas que hacía. En el Nuevo Es que, Testamento claro. se piensa que, o sea, se cree que este Dios era un Dios inferior, el del Antiguo Testamento era un Dios inferior, fue como un enviado que vino, vamos a poner, Vamos a que vino un mandar- poco como a poner orden, pero no era el Dios de verdad. claro. El bueno. Entonces, no, no, el- No era bueno. había entendido el Windows, ¿no? El No, Windows, olvídate del sí. Windows. Era uno que Linux. se había escapado de a lo mejor de la mitología griega y romana, No lo que sé. era más beligerante. Pero luego Y apareció luego vino el bueno. el bueno, el que Jesús predicaba. Claro. Sabéis que sí que es verdad que Jesús predicaba más un Dios más bueno, bondadoso, el de pongo la otra mejilla, nada Exactamente. que ver con Lo lo del de Antiguo Testamento. Amaos los unos a los otros. Exactamente, que O tiene sea, que ver eso con paz el y Dios. amor. Ahí se le iba de las manos. Lo Bueno, de pues amor el- unos a los otros. Mira, Pues el Marción de Sinope, Total. con decir esto, se la cargó, ¿eh? Mm. O sea, lo desterraron, fue una Había- persona había que yo cosas creo que ahí. pensó lo que hoy muchos creemos y hay un nuevo gnosticismo que piensa esto, ¿no? Que Ujú. no tiene nada que ver un Dios con La el verdad otro. es que esto, vamos, supera a dónde estás corazón. Y es vamos. que creemos ves, que ya ves. Dios ha evolucionado, pues probablemente ha ido evolucionando Hombre, a lo claro. largo de la Se Biblia. ha ido dulcificando. Exactamente. Porque También porque se ha ido maquillando mucho. A ver, se ha ido dulcificando básicamente porque el producto que se quería vender a la población, o sea, era demasiado heavy y mucha gente decía, mira, esto no me cuadra, ¿sabes? Y sobre todo aquellas culturas que venían de religiones o creencias paganas, Ujú. entonces era muy difícil anexionar a esa gente con ese tipo de Dios. Entonces, como tuvieron que hacer una campaña de marketing. Es Exacto. así. O sea, eso es así. La verdad que- Muy interesante todo. ¿A que sí? Bueno, Anigartiburo. El Génesis. vaya, Soy el vaya, Anigartiburo de Génesis, ¿qué pasa? vaya, ¿cómo era lo de? El Sálvame este. Total. vamos, Luego podríamos hacer un Sálvame de la Biblia, eso sería Ostras. buenísimo, sí, ¿sabes? toma, pero le saca, pero con diferencia. Está un Sálvame total, o Sí, sea, sí. oye, soy un Pues sigo pensando, yo, hoy no, pero otro día. Un especial Sálvame. Programa de humor. No es por nada, pero vamos a pensar en nuevas secciones. Os digo una cosa, ¿sabes? estamos hablando con total libertad, pero Sí. si esto lo hacemos de
de cualquier verso, de cualquier cosa del Corán. Pues en un momento a otro pues nos cae una bomba. Estábamos ya con los pies calenticos, seguramente. Sí, hombre, estaban encendiendo la hoguera. A ver, seas de la religión que seas, hay que ser respetuoso. Y aquí hablamos con humor, pero evidentemente no queremos seguir la sensibilidad de nadie. Estamos analizando. No, y además hemos dicho, ¿verdad? Cosas objetivas, cosas que la gente cualquier persona que lea el texto sagrado se las va a encontrar. Lo que pasa que, bueno, pues hacemos un poquito de humor y ya está. Así que bueno, entonces ya esa es tu parte, vale. Bueno, pues ahora vengo yo con el que nos mojamos. Dice, vengo con la lluvia, vengo con el diluvio universal, vamos. Bueno, la historia del diluvio es uno de los relatos más universales de la humanidad porque está presente en muchísimas culturas antiguas. La versión más conocida es el relato que aparece en el Génesis, ¿vale? Entre los capítulos 6 y 9. Y bueno, según la Biblia, Dios, pues oye, decide pues acabar con la maldad de la humanidad y la violencia humana. ¿Y cómo lo hacemos? Que me ha salido malo el chico, ¿sabes? Entonces, Dios echó un vistazo, y tú verás que Dios era mucho amor. Dijo, ¿cómo se está poniendo eso? Dice, ¿cómo se está poniendo la cosa? Dice, esto no me gusta un pelo. Dice, creo que voy a mandar, hay que purificar la tierra, porque me ha salido malo el producto, ¿sabes? Entonces, supongo que pensó, muerto el perro, se acabó la rabia. Lo malo que yo me pregunto, ¿qué culpa tenía el resto de los animalicos? O sea, porque claro, mandó un diluvio pato ser viviente, claro. ¿sabes? Dijo, esto hay que curarlo de raíz, vamos. Hay que limpiarlo bien. Que se porta mal el ser humano y tiene que pagar el pato todo el mundo. A mí esto no me cuadra, pero bueno. Entre toda la humanidad, claro, siempre hay alguien bueno. Entonces Dios vio en Noé, que también tenía más años que la... que Matusalén. El hilo negro, no tanto. Tenía más años que el hilo negro. Entonces vio en él un hombre justo, un hombre bueno, un hombre cabal, ¿no? Dice, a este hay que salvarlo. A este y los chiquillos y las mujeres hay que salvarlos. Entonces decidió ponerse en contacto con Noé, ¿sabes? Vía email, WhatsApp o lo que sea, ¿sabes? Y le dijo, mira, chiquillo, que voy a mandar, que la cosa está muy mala, ¿sabes? Y voy a hacer borrón y cuenta nueva, pero considero que tú eres justo y creo que pues tú puedes ser el buen reinicio para el nuevo mundo que considero que debería ser. Eso sí que es un euromillón, ¿eh? Totalmente. O sea, coño, me ha tocado la china. Le ha tocado el euromillón. Entonces, claro, pues entonces ya empezó a darle instrucciones. Le dijo cómo tenía que ser el arca, lo que tenía que medir, que si 3 pisos, que si no sé qué. Le dio los planos. Le dio los planos. Le dio todas las instrucciones, le dio las instrucciones del IKEA, ¿sabes? Y dijo, esto... Pero venía en sueco. Esto es así. Pero en sueco... No sé si le faltaron tornillos, porque ves que te compras algo del IKEA y dices... Venía con las herramientas, no sé si venía con la llave, Allen. Digo, con esto te curas del barco. Aquí el arca. Exactamente. Entonces, claro, pues resulta que dijo, eso sí, tienes que meter, porque claro, quiero que haya un reinicio, entonces tienes que meter pues una pareja de cada animalico del mundo y dice, no te preocupes, que yo lo convoco, yo mando un mensaje así mundial y ya te van viniendo, no tienes que ir a buscarlos. Tú ves construyendo el arca y cuando ya esté esto, van a ir viniendo. Dice, eso sí, de los animales limpios, que no pone la Biblia cuáles son los limpios y los purificados, no lo pone, hay que meter 7. Todo eso tenía su sentido, porque luego ya después, cuando se acaba todo el mejunje, había que hacer un sacrificio. Y de ahí se formaron... Y no vas a matar un animal guarro. Y de ahí se formaron No queda bonito eso. Oye, la cantidad de sacrificios... Bueno. Todo, Dios manda en el Antiguo Testamento. Que si no sé qué, no sé cuánto, un sacrificio. Que un cabrío, una cabra, un cordero, una tórtola. Cuando incluso a Isaac, un Dios, incluso hay gente que dice que los primogénitos también exigían sacrificios. Pero es que no te lo pierdas, que ese Dios tan beligerante y vengativo, el que venía malo, o sea, el que venía defectuoso del principio, resulta que cada vez que le hacían un sacrificio decía que le olía bien. Eso lo ponen en el Génesis. ¿Ah, sí? Sí, se me huele bien. Bueno, a nenuco, le olía a nenuco. Hablando de la sangre. O sea, qué rico levantarse con olor a sangrecilla por las mañanas. Bueno, pues el próximo libro, el Levítico. El Levítico es todos los rituales. Es alucinante, todos los rituales que se hacen. Oye, pues mira, podemos hacer sección ya ves, textos sagrados, que esto va a ser buenísimo. A ver, hay que analizarlo y verlo todo bien. Entonces, claro, también evidentemente también iban sus hijos. Tenía 3 hijos, que voy a decir los nombres de los hijos. Sem,
Cam y Jafet. Eso sí, las mujeres no tienen nombre. No, Es no Noé figuran. y su mujer, Hombre, Jafet y su mujer, Cam ¿qué pensabas? y su ¿Qué mujer, pensabas? ¿Que le iban a dar ¿sabes? un nombre y un Sem apellido? y su mujer, ¿vale? Nada. Entonces aquí, eso sí, claro, luego cuando terminó todo el pistustio resulta que ya le dijo Dios, crecer, fructificaos y multiplicaos. Ya parir Más ahí, endogamia, venga, vamos. ¿sabes? O sea, más A endogamia reproduciros aquí. como- Hombre, ya iban con su mujer. como no tiene Gremlins por qué haber ahí. endogamia. ¿Y los primos? Que se van a casar, que se van a chingar entre ellos. Bueno, tía, Es un grupo- Abraham se Ya casó está. con su hermana. Es Ya, lo que- los primos sí. ya no tienen... Es lo que había, ya es lo que había esto por da entonces. gracia. Es verdad que Gracias ese- a Dios nunca mejor. O sea, Después del chaparrón diría, O sea, ahora tío, vamos a ponernos exquisitos aquí para... Tú date cuenta, Es lo que hay. aquí están mirando así Cualquier a la cuña. agujero trinchera. Esto aquí sin problema. Sí, se pillan hasta el cerdo que anda por ahí. Sí, de la- los Madre animales mía. después, madre, Blasfemia. si hablaran. Zoofilia y todo, madre mía, eso Mira ahí. está muy fuerte. Bueno, pues Dios, como digo, dio instrucciones, vamos, la madera era de gofer, de gofer, no sé de qué tipo ¿La de madera? de gofer, la Pero madera esa- de gofer. árbol. Esa es la que utilizan algún los tipo de astilleros ahí, Sí, totalmente, de 3 pisos, ¿vale? Madre. Y bueno, entonces llovió durante 40 días y 40 noches, pero claro, como eso parecía poco para que se inundase todo hasta más allá del Dijo, Everest, venga. ¿sabes? Pues también se abrieron las fuentes del abismo, que lo sepáis. Ya está. Se abrieron las fuentes Ese del era un abismo, plus. porque es que eso era poco de 40 días y 40 noches lloviendo, Dijo, que se va a inundar todo Dijo, así. vamos a meterle Pero eso más... significativamente, vamos a poner que existió el diluvio. Mm. Eso tendrá algo que, o sea, que se abran las fuentes del abismo, quizás que hubo terremotos o se abrió alguna fosa o... Puede ser, al Exacto, final puede ten en ser. cuenta Pues que ahora si cayó esa cantidad de agua, Con mi explicación ¿Verdad? final, os vais a ver de dónde Venga. salieron las fuentes del abismo. alguna falla o alguna... Bueno, pues el Bueno, nivel de a ver, a agua, ver. como os he dicho, subió tanto que es que superó hasta la altura de la máxima montaña más alta del mundo, pues también. O sea, todo el planeta es lleno de Wicca, ¿sabes? Bueno, pues tras 150 días las aguas retrocedieron, el arca encalló en los montes, en el monte Ararat, ¿vale? Y Noé, pues, claro, porque lo que hizo, cuando vio que ya dejaba de llover y el agua empezaba a bajar y se quedó ahí encallado, primero mandó un cuervo, ¿sabes? Y vio que no le hizo mucho caso el cuervo. Luego ya mandó una paloma, que la tuvo que mandar varias veces, y ya una de las veces que volvió, ya volvió con la famosa ramica de olivo. Ujú. Y ya cuando se esperó unos días más, y ya una vez que ya la volvió a mandar, y la paloma dijo, ahí te quedas, Noé. O sea, Dijo ya no vuelvo. que yo ya no Entonces estoy ya pa- él sobreentendió, esto ya está todo seco. El suelo está seco de la cocina, ya podéis pisar. Ya podéis pasar. Ya podéis pasar. No me pises lo fregado, pero... No, Dios no va a decir nada de lo fregado. Madre mía. Bueno, pues tras el diluvio, como os he dicho, bueno, pues eso, le dijo a creces y multiplicaos, a los animalicos igual, tuvo que haber, por supuesto, el consagrado, el sacrificio, ya como os he dicho antes, eso sí, a los animales limpios, los sucios no, o sea, a Dios le olió bien. Y también he leído una cosa, que se emborrachó, ¿no? Lo pone en la Sí, Biblia. También, después de que ya se calmó todo y empezaron a ver, Alegría. se pegó, o sea, se pegó una buena juerga y se... Ay, que yo haría lo mismo, después Sí, de pues- todo lo pues- que... Pues la Digo, sección empieza ábrete, como la embriaguez de Noé. ábrete ahí una cerveza que es para celebrarlo. Abrió la nevera y dijo, ya estamos, venga, dame una O sea, cervecita. después de todo lo que hemos pasado, quita. Y bueno, pues algo muy curioso que como hemos comentado, pues el hecho de ya leer las escrituras, pues te das cuenta de cosas que de hecho de comentarlo, porque en nuestra cultura, el tema del diluvio, de la Torre de Babel, algunos pasajes del Génesis, puede que lo nombremos pues muy de puntillas, en clases de religión, o pues en el propio día a día de esto que lo hablas con gente, pero claro, hasta que no analizas y no lees, no te das cuenta de las cosas. Y a mí me pareció algo, pues algo muy, muy curioso. Claro, Dios se dio cuenta de que la había liado pardísima y se arrepintió. ¿Cuándo habéis visto que un Dios se arrepienta? Jamás, de los jamás. Dijo que la lió Ese parda. primer Dios era defectuoso, ya lo hemos dicho antes. Entonces, claro, entonces hizo propósito de enmienda, voy a hacer... Dijo, he mezclado y peróxido... entonces, claro, prometió que no lo iba a hacer. Dice, lo siento, no volverá a No, ocurrir. no volverá a ocurrir. Entonces, Pero así con esa voz. sí, A ver qué tal cual lo lo dijo. dice Juan Carlos, ¿sabes? Total. Entonces él vio el futuro y dijo, pues voy a utilizar la misma estrategia Dijo, me ha molado la frase. y ya está. Me la quedo. Entonces dijo que iba,
iba a sellar un pacto con la humanidad como para que la humanidad entendiese de que eso no iba a volver a pasar nunca más, porque se había pasado mucho. O sea, vale que hubiese unos cuantos que fueran, pero ya cargarse todo y empezar de cero era muy fuerte. Entonces, claro, Dios dijo, a ver, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto de mí y de la tierra. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y cuál es ese arco? ¿Cuál es ese pacto? Y yo me he quedado alucinado porque no tenía ni idea. Pues cada vez que veis un arco iris, Dios os está mandando una señal de que no os preocupéis, estará lloviendo, estará granizando, se estará llevando vuestro coche, ¿vale? Se estará inundando cualquier parking o lo que sea. Pero no va a ser para tanto. Pero no va a ser para tanto. Dios aprieta, pero no ahoga. No, sí. Al final. Entonces, el arco iris significa que no va a volver a mandar un diluvio, pero no tan gordo como ese, ¿sabes? O sea, que ahí se pasó mucho. A mí me pareció muy flipante. ¿Cómo lo vería, para decir, hostia, es la que he liado? Sí, exactamente. Eso dijo, hostia, la que he liado. Se me pasa un poco, tío. O sea, dije, voy a contarle lo del arco iris y todos felices. Exactamente. Entonces, cada vez que escribís un arco iris, no es que sea Dios gay ni nada de eso, significa que sigue en pie el trato, ¿eh? Vale. Que todavía se acuerda. Todavía se acuerda, ¿eh? Mira que ha pasado tiempo. Bueno, pues esta historia se presenta como un mito, pero lo más curioso de todo es que no aparece únicamente en el Génesis, sino que aparece con muchísimas variaciones a lo largo y ancho de la Tierra de grandes civilizaciones de la antigüedad. Y entonces, bueno, voy a mostrar solamente algunas. Por ejemplo, en Mesopotamia aparece una especie de diluvio, porque claro, aparece, como os he dicho, aparece con variaciones, pero la esencia de la historia es que es la misma, y la temporalidad también, porque se registra que fueron escritas más o menos por la misma época. El poema de Gilgamesh, donde Utnapishtim, que es el héroe de ese poema, pues construye un barco, una barca gigante, porque un dios le avisa de que va a haber una catástrofe hídrica, ¿sabes? Que se va a morir todo el mundo. Y entonces, claro, en esta versión el protagonista pues también envía, cuando ya ve que la cosa va bajando, también envía aves para ver si vuelven y comprobar, daros cuenta. Muy curioso, ¿no? Eso en Mesopotamia. En Sumeria se llama el Génesis de Eridu. Aquí el diluvio es un castigo de los dioses, que resulta, había varios dioses, que estaban muy molestos porque la humanidad hacía mucho ruido, hacía muchas fiestas nocturnas, como en plan Erasmus, ¿sabes? Tienes unos vecinos incómodos. Pues... No lo dejaban dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los dioses, hartos de la humanidad ruidosa, le mandaron un diluvio para que la espichasen, ¿vale? Eso en Sumeria. Nos vamos a joder los subwoofers. Atención, Grecia, Deucalión y Pirra. Prometeo advierte a su hijo sobre un diluvio enviado por Zeus. Sobreviven gracias a un arca y repueblan la tierra lanzando piedras. No sé por lo de las piedras, pero bueno. Ahí, eso habrá que estudiarlo. Luego, atención, cultura maya, Popol Vuh. Los dioses destruyen a unos supuestos hombres madera, que es como una simbología de la humanidad, ¿vale? Con una inundación, en este caso de resina, pero es como agua, ¿vale? Pero claro, como eran hombres madera, pues la inundación es de resina, pero realmente hace referencia a la humanidad, ¿vale? Por ser incapaces de adorar a sus dioses, los mayas, ¿vale? Y luego la India, espérate que esto es difícil de leer. A ver esa escrita. Satapata, perdona, Brahmana, ¿vale? Disculpadme, mi indio no está actualizado, ¿vale? Aquí está un poquito... Sí, Vishnu, que es, que está en ese caso en forma de pez, advierte al protagonista, que es Manu, que hay un diluvio que se acerca, y entonces, claro, pues Manu se sube a una barca y para poder escapar de toda la zona inundada, pues ata el barco al pez y Vishnu le ayuda a salir de la zona inundada. Atención, o sea, muy fuerte. Hay que echarle... Claro. Hay que echarle más tabaco. Daros cuenta de todos estos diluvios en diferentes zonas, en diferentes culturas y más o menos cronológicamente ¿Y muy cerca. dónde es donde decían que habían descubierto los restos del arca, que estaba la silueta con georradares? Sí, como en Turquía o... Se supone que donde quedó encallado, en los montes Ararat. Se supone que... Pero han estado investigando con georradares y se ve como una silueta. De hecho, es que hay gente que ha subido, Javier Sierra, o sea, intentó buscar según los textos bíblicos y tal, Javier y mucha otra gente ha ido a buscarlo y no... Y aparte que es un sitio bastante inaccesible y peligroso.
¿sabes? Entonces, pero se supone que está allí, encallado. O sea, que Noé dijo, no voy a bajar esto de aquí. ¿Sabes? Dijo, Es que imagínate, también. o sea, no. Dijo, también lo desmonto siempre. Exactamente. Bueno, pues atendiendo a estos datos, pues no es muy descabellado pensar que estas historias se basaron en un gran evento catastrófico. Y bueno, existen varias teorías, ¿vale? Pero evidentemente no nos podemos extender tanto y he elegido una. He elegido una porque se supone los expertos que es la que es más sólida geológicamente, ¿vale? Entonces hay algunas teorías que a lo mejor puedes tener una solidez espaciotemporal, pero yo he traído la que me parece un poco más lógica atendiendo a la teoría geológica. A ver, hace unos 7.500 años, debido al deshielo postglaciación, el nivel del Mediterráneo se elevó tanto que se rompió el estrecho del Bósforo, ¿vale? De manera muy abrupta, ¿sabes? O sea, se fue llenando hasta que eso colapsó, reventó e inundó violentamente todo el valle situado cercano al Mar Negro, ¿vale? Entonces alcanzó mucho terreno. Es la fuente del abismo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo lo atiendo a que eso eran las fuentes del abismo que reventaban, que es lo que vio la gente, ya no solamente el tema de la lluvia, es que reventó algo, ¿sabes? Entonces, este evento, evidentemente, no es una catástrofe de carácter mundial, ¿sabes? Ni universal, pero muchos grupos humanos, miles de personas de diferentes pueblos tuvieron que huir por donde pudieron a otros pueblos, ¿vale? Entonces, de ahí se explicaría las diferentes versiones que llegaron a cada uno de los pueblos y cómo a través de la tradición oral, ¿vale?, se fueron reflejando sus respectivas historias y cómo fue evolucionando con el tiempo, porque evidentemente no es lo mismo una historia que puede surgir hoy, ¿vale?, por tradición oral, yo te la paso a ti, tú al otro, tú al otro, tú al otro, luego llega el último, a lo mejor dentro de 200 años, y una versión le ha llegado a alguien que la escribe. ¿Vale? Entonces creen que esa variación de tantas versiones pudiera ser la explicación de... Pero claro, también es verdad que en Mesopotamia también hubo otro desastre hídrico años después, ¿vale? Porque claro, esto fue 7.500 años, ¿vale? Hace unos 2.000 años después aproximadamente, también hubo otro desastre en aquella época, pero fue mucho menos voluminosa. Entonces, claro, yo considero que esta pues pudiera ser pues historias que llegaron por Europa y Oriente Medio, y claro, daros cuenta de una cosa, si cada grupo humano llega a su sitio y lo va publicando y va evolucionando, pues es básicamente las distintas historias que han llegado a nuestros días. Entonces, ¿vosotros qué opináis de esto? Pues me parece factible. A ver, si es que al final es lo que dices, el recorrido que ha llevado eso y el papeleo que había por medio, el boca a boca, y pues hombre, te da que pensar que ahí al final... Geológicamente está demostrado que esto pasó, ¿vale? Entonces, si te pones en situación... y la cantidad de agua que cayera en su momento, pues puede ser. Daros cuenta de que justamente en aquella época, o sea, hubo una glaciación anterior. Entonces, si se produjo un deshielo, se elevaron las aguas, se reventaron, o sea, unas masas hídricas muy enormes que inundaron valles y que realmente llegó a un espacio terrestre muy amplio. Pero entonces, es igual que el deshielo de los polos, que ahora está en el cambio climático. Sí, lo que pasa es que eso sería como de forma más lenta. Sí, pero esto es muy abrupto, porque claro, al reventarse el Bósforo directamente, o sea, todo ese agua que estaba almacenada cayó de golpe. Claro, la gente vio llegar realmente, o sea, olas gigantes, o sea, que lo estaba viendo. Sí, Es como cuando estás en la playa tumbado y de repente ves así a lo lejos un tsunami y dices, ¿qué hago? ¿Corro o dejo que me lleve? ¿Sabes? Me dejo llevar. O veo una torre de no sé cuántos metros de agua. ¿Qué haces con eso? Pues esperar. Haces así. Te quedas así. Voy a cerrar los ojos. Voy a hacer como que no estoy viendo. Exactamente. Bueno, pues básicamente la verdad es que me parece muy, muy interesante, y muchas veces estas historias de la Biblia, si las analizas con datos científicos, pueden resultar que fue un reflejo de un dato histórico, ¿sabes? No solamente una metáfora. De hecho, es que muchos mitos... Hay que investigar. Es que muchos mitos... Primero empezamos creyendo, son metáforas, y luego empiezan a estudiar, pues mira, sí, o por ejemplo Troya, nadie pensaba que Troya era una ciudad que existía hasta que hubo un tío que dijo, Troya existe. Exactamente. Por ejemplo, pues
con los mitos de, no Es solo que del Génesis, sino de todo. De hecho, sabéis que están investigando un montón de cosas relacionadas con la Biblia de Jesús, la tumba donde estuvo Es que hay que donde puede separar estar el arca de la alianza. la metáfora La alianza la busca todo el mundo. de la ciencia. Existió. al final. Lo del arca de la alianza es muy fuerte, porque a una inteligencia artificial le han metido los datos que ponen en texto bíblico sobre la arca de la Sí. alianza y dicen que es algo muy parecido a un arma nuclear. Sí, sí. Bueno, O sea, De se hecho, supone que era eso, quien se hiciera cargo del arca tenía que tener cuidado con ella. que te pudre, Así o sea, que era corrosiva, es que lo decía la misma Biblia, de hecho es que, ya te digo, lo hicieron en cuarto milenio, o sea, metieron los datos en una IA generativa para dilucidar, sin decirle que era el arca, metieron los datos que ponían en la Biblia de cómo era, lo que medía, qué producía, qué es lo que hacía, y la IA decía que eso era un arma nuclear. ujú. Pues o sea, mira, fuerte, y eso ¿eh? podría ser otro reinicio. Pues Que hiciera en su momento. Totalmente. Bueno, proseguimos con, la verdad es súper interesante y hay Sí, que hacer sí. más programas de esto, ¿eh? Proseguiremos con otras partes de la Biblia en siguientes programas. Otros capítulos. Pero ahora vamos a... ¿Pero me estás containers? Venga, vamos. Me he quedado picueto. Vale, un cerdo irrumpe en un centro de votación y se vuelve viral. En las elecciones de 2026 un insólito momento se vivió durante las elecciones generales en Perú. Un cerdo ingresó a uno de los salones de votación del colegio de Ica, dejando a más de un elector y miembros de la mesa sorprendidos por la presencia del animalito en la jornada electoral del último domingo del 12 de abril. Al final las autoridades se lo llevaron de buenas maneras. ¿A quién votaría? ¿Dónde está? Es que no está. Da igual. No está el traspaso. Bueno. Estaba en mi... ¿Tú no te la has cogido? No está. Bueno. Escándalo en el Everest. La policía de Nepal ha imputado a 32 personas, entre ellas guías del Everest, operadores de helicóptero y directivos hospitalarios, por adulterar la comida de los excursionistas para provocarles síntomas similares al mal de altura y así provocar su rescate en helicóptero. Cuando eran evacuados, el médico compinche reportaban condiciones graves de salud para que permanecieran ingresados por enfermedades que no padecían y suministrándoles caros medicamentos que en realidad no necesitaban. Así estafaron más de 19 millones de dólares. Qué fuerte. Fueron buscando el nirvana y encontraron la máscara de las diarreas. Vale. Ahora sí. Google alquila cabras para cortar el césped. Ocasionalmente Google alquila cerca de 200 cabras desde el año 2009 para cortar el césped de su sede central en Mountain View, en California, como alternativa ecológica a los ruidosos cortacésped. Además de reducir la contaminación y el ruido, las cabras fertilizan el terreno de forma natural. Aunque esto parezca inusual, esta práctica ha sido utilizada por otras empresas tecnológicas y corporaciones de Estados Unidos y Europa como método de desbroce ecológico. Un hombre entra con un machete a robar en un bar de Mijas y el dueño y los clientes se parten de risa al creer que era una broma. El atraco ocurrió en la barraca de la abuela, en las zonas de las lagunas, alrededor de las 5 horas, tal y como informa el Diario Sur. El atacador entró en el local armado con un machete de grandes dimensiones y se dirigió directamente a la barra, donde se colocó entre dos clientes. Fue en ese momento cuando sacó el arma y golpeó el mostrador, al mismo tiempo que exigió el dinero en inglés. The money now. Lejos de generar miedo y tensión, la escena provocó las carcajadas de los presentes. Uno de los presentes le respondió con ironía: "The money now, llamamos a la policía". Ante la falta de reacción de los presentes y sin lograr intimidar a nadie, el asaltante optó por abandonar el local con las manos vacías. Más tarde, cuando los presentes conocieron que se había producido otro atraco similar en un establecimiento cercano, comenzaron a sospechar que lo que había ocurrido no había sido una broma. The morning now. The morning now.
sacerdote gana un coche en una rifa que él mismo organizó en su propia parroquia. Ole. Fue en Brasil, en Florianópolis. La rifa se celebraba para recaudar fondos para 5 comunidades cristianas. La dinámica del sorteo consistió en lanzar desde el atrio parroquial todos los boletos hacia el público, mientras el padre, Eduardo Sena, capturaba uno al vuelo. Cuando iba a leer el nombre del ganador, se quedó sorprendido, pues era él. Dijo que el boleto que estaba en blanco era suyo y que no lo había rellenado para preservar a la iglesia, pero que él quería colaborar. Se armó tanto revuelo en redes y demás que tuvieron que recoger las papeletas de nuevo y volver a hacer el sorteo, esta vez sin los boletos del cura, y es que ya sabemos, los designios del Dios son inescrutables. Madre mía, el cura. En el Everest hay más de 200 cadáveres que se usan como puntos de referencia para los escaladores. En el Monte Everest descansan más de 200 cadáveres de escaladores, muchos de ellos en la denominada zona de la muerte, es decir, por encima de los 8.000 metros, y son utilizados como puntos de referencia por los escaladores que van allí. Debido a la dificultad de rescate y de que evidentemente están a menos 60 grados aproximadamente, los cuerpos que allí se quedan pues están totalmente congelados y además son como macabros marcadores de la ruta. Bueno, y esta última sección pues traigo a una personaje pues maravillosa porque es de mi gremio y la verdad es que es admirable esta mujer. María Sibila Merian, nacida en Frankfurt el 2 de abril de 1647 y fallecida en Ámsterdam el 13 de enero de 1717. Quedaos con las fechas porque la verdad es que esta mujer fue una pionera. ¿Quién fue María Sibila? Pues fue una científica, entomóloga, naturalista, exploradora, ilustradora, pintora, era la leche esta mujer. De todo. De todo. O sea, era de todo esta mujer. María era hija de un grabador, Matthäus Merian, Matthäus Merian, el viejo, no el joven. Después de lo que llevamos ya el hoy. viejo. Matthäus, ¿sabes? Pero bueno, pero claro, su padre era artista, pero claro, se murió cuando ella tenía solo 3 añicos. Pero la madre, pues oye, que se veía atraída por el mundo del arte, se casó con un famoso pintor de flores, Jacob Marrel, ¿vale? Y así, pues el arte y la investigación ya no solamente le venía por genética, sino también por influencia. Con su padrastro aprendió a pintar, a dibujar, a grabar, y a los 13 años ya realizaba ilustraciones sobre insectos y plantas que ella misma capturaba y estudiaba. Le interesó muchísimo la metamorfosis de los insectos, sobre todo con el tema de la oruga y la mariposa, eso le fascinaba y en aquella época eso no estaba estudiado, ¿vale? Entonces, como muy jovencica, porque claro, como andaba la época, con 18 se casó con el pintor de arquitecturas Johann Andreas Kraft, con el que tuvo 2 hijas, pero evidentemente esto no la detuvo. Es verdad que en otras épocas muchas mujeres cuando se casaban, muchas mujeres que intentaban sobresalir en ciertos ámbitos cuando se casaban, pues ya tenían que parar todo. Se le cortaban las alas. Se le cortaban las alas, pero esta mujer dijo, ¿qué? O sea, ¿What? No. En su época el método científico estaba en desarrollo y bastante en pañales. Y predominaban creencias religiosas que aseguraban que los insectos surgían de la nada, ¿sabes? Hombre. Atención, la iglesia decía que los insectos surgían de manera espontánea en lodo en putrefacción. Tú encontrabas un lodo en putrefacción y de ahí salían los bichos. De ahí ¿sabes? No salían de otra cosa. No había el sentido evolutivo, la relación ecológica, la escala trófica. No, eso no existía. O sea, tú veías un lodo en putrefacción o un cadáver en putrefacción y ahí estaba el bicho, ¿sabes? Pero surgió de repente. Ahí está. ¿Sabes? Me parecía bicho. Bicho, ¿sabes? Y de hecho consideraban a los bichos bestias del diablo. Esto es la religión, cuidado. Eso... Ay, yo también, ¿eh? Bueno. Ay, yo también, fuera así. Bueno, pues a Merian esto le dio así como un poco igual, ¿sabes? Porque le fascinaba esa metamorfosis, le parecía muy mágico todo. Y se propuso estudiar e ilustrar los diferentes estadios de metamorfosis
principalmente se fijó en la oruga mariposa, pero también vio otros insectos, con la finalidad de descubrir la verdadera naturaleza, el origen y la evolución de los insectos. O sea, un pensamiento científico tenía esta mujer en aquella época. Publicó las ilustraciones porque ella tenía una libreta de bocetos donde iba estudiando, o sea, era como un cuaderno de campo donde ponía todas sus investigaciones y donde lo ilustraba. Y lo publicó en 1675, se llamaba Nuevo Libro de Flores, es una maravilla, o sea, por favor, buscar ese libro. O sea, es una maravilla y aparte, de hecho, es que está muy considerado porque está muy logrado. A pesar de que lo que es el estudio científico entonces no estaba extendido. Y en 1737 publicó 2 volúmenes más. Su trabajo se adelantó al método científico y se ha convertido en una valiosa fuente de información científica. O sea, todavía acuden a ella para ver las especies de aquella época, cómo las retrató ella. En 1685 se separó de su marido, porque le estorbaba, básicamente. Dijo, no me estás aportando nada. O sea, no me estás aportando. ¿Se podía separar en aquella época? Pues no, pero ella le llegaría a algún acuerdo, exactamente sí. Diría, venga. Sería, pues seguramente le dijo, quita bicho. Sí, exactamente. seguramente no se separaron de manera oficial, pero cada uno se fue por su lado. Tú para tu casa y yo para la exactamente. Y se fue con sus hijas a vivir a un castillo. Dijo, ¿por qué no? Tampoco lo hizo mal. No, en un castillo en Guata, Holanda, ¿vale? Y se quedó en Guata. Sí. No, ay, por Dios. En bata de Guata. De Guata. Estamos ahí. Bueno, hoy estamos que nos salimos de sueño. Vale, a ver, las tres, o sea, ella, porque ella también enseñó a las hijas. Vale, las tres trabajaron allí en investigación e ilustración científica de temas botánicos, etnológicos de la fauna y de la flora. Pero atención, les hacían traer de Sudamérica especies, o sea, las tenían. Lo más raro que vea. ¿Te lo traes? Lo mandaban traer. Y entonces ellas empezaron, ya no solamente porque cuando tenían ya visualizada la zona, pues entonces lo que querían era ver otras especies de otros lugares. Entonces se pusieron en contacto con esta zona, Sudamérica, y les enviaban ejemplares, tanto de fauna y de flora. Muchas gracias, se pusieron en contacto, le mandaron un email. Exactamente. De la época. Y una carta, otro WhatsApp. Mandó una carta, pero 3 meses. Los WhatsApp entonces eran de 3 meses, ¿sabes? Qué gustado, Alice. Imagínate también que recibías un WhatsApp. Dio con la persona exacta que dijo, que sí. Te mando bichos yo para allá. Que... Exactamente, se puso en contacto con gente para poder traerles. Y entonces empezaron a ilustrar las tres ese tipo de especímenes, ¿vale? Entonces, en 1699, María y una de sus hijas, Dorotea, ¿vale? Viajaron a Surinam con la finalidad de estudiar, bueno, todo el mundo estaba en contra de con qué deciros, era la época, ¿sabes? 1699. Viajar dos mujeres solas, ¿vale? A Surinam, o sea, mundo por explorar. Demasiado lejos llegaron, sí. Exactamente. Y de hecho es que está considerado el primer viaje con finalidad científica de la historia. Sobre hombres y mujeres. Finalidad científica. Vale, pues se fueron a hilar 2. Pasando de todo el mundo, ¿vale? Para estudiar la metamorfosis de los insectos tropicales. Pero en 1701 tuvieron que volver de manera abrupta porque María se contagió de malaria, pero sobrevivió, ¿vale? Murió después. En 1705 publicaron Metamorfosis de los insectos de Surinam y ahí se ve todo el trabajo que hicieron las dos, o sea, una pasada, o sea, cómo ilustra esta mujer, yo es que estoy enamorada, ¿sabes? Las tres, madre e hijas, colaboraron en este propósito hasta 1714, que María pues ya sufrió un derrame cerebral. Es que ya era mucha ya colapsó la pobre mujer. Un derrame cerebral, entonces claro, sobrevivió un tiempo, su hija Dorotea la cuidó, pero ya al final la espichó la pobre. Vale, entonces actualmente María está considerada como una de las pioneras sobre la entomología moderna y la verdad es que tenía una obra tan detallada, tan minuciosa, que científicamente, más allá de estéticamente y artísticamente, que también, no tiene una mano en la leche, científicamente es una de las pioneras y las mejores consideradas y que aún se sigue estudiando y admirando. Así que, Merian, está chulo. Sibila, entonces os invito a que investiguéis sobre esta mujer y bueno, por hoy la verdad es que... Acundido, No es por nada, pero cada programa es que... Más largo. Somos la leche. Sí. Bueno, así problemas técnicos, no es que sea más largo. Yo creo que dura más o menos lo mismo. Ya veremos. Bueno. Esto parece que va cayendo.
Llegamos al final del programa esperando, pues como siempre, que lo disfrutéis tanto como veis. Nosotros somos unos disfrutones y nos gusta mucho lo que hacemos, lo disfrutamos, lo vivimos.